política. And we will make America great again. Deus, pátria, família. Muito obrigado. El futuro nos pertenece a nosotros, a los patriotas, no a los globalistas ni a los separatistas. Y por eso decimos, Vox plus ultra, España plus ultra, España siempre, ¡viva España! Religión. Fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Sin esta mortificación inicial y radical. Si usted está jugando con todas estas cosas y no entiende la importancia de la cruz, usted no entiende lo que Cristo hizo. Usted ve a Cristo muriendo por usted. Si eso no quebranta su corazón de piedra, no sé qué lo va a romper. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores por naturaleza. En el corazón de la teología reformada está la afirmación de que la teología es vida, porque la teología es el conocimiento de Dios. Y no hay conocimiento más importante que exista para informar nuestras vidas que el conocimiento de Dios. Y conspiración. Así que sean bienvenidos a Política un poco más. Hola amigos de Política un poco más, sean bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros nuevamente al licenciado Daniel Díaz, quien hoy nos va a hablar un poco acerca, estamos exactamente hoy a 3 días de la elección y esperamos que no gane la izquierda, esperamos que no ganen los comunistas, ni los progres, y menos los globalistas sionistas. Entonces, hoy vamos a hablar un poco acerca de las elecciones en estos pocos días, pocas horas que faltan para poder ir a emitir el voto. Así que muchísimas gracias, licenciado, por estar con nosotros. ¿Qué tal, Ale? Buenos días todavía. Gracias por estar por la invitación, por estar aquí todos aquí escuchando cuando toque su momento de ponerle play al podcast. Teníamos un par de ya días de no hacer un podcast, de no grabar. Sí, cabal, peor con esto de que, con esto de la fecha electoral, tuve muchos invitados, candidatos, entonces, pero aquí estamos, es lo importante, y vamos a poder todavía tocar días antes de la elección, poder hablar de los candidatos y sus posturas y cómo miramos el panorama electoral, ¿verdad? Sí, totalmente. Vamos a platicar un poco ahorita de lo del cierre de campaña. Y bueno, pues dar un par de conclusiones finales acerca de esto. ¿Qué pregunta me tenés? Bueno, la primera pregunta que te tengo es, ¿cómo mirás al electorado? ¿Mirás que va a haber gran afluencia de personas? ¿Van a ir pocas personas? ¿Mayoría jóvenes, mayoría adultos? ¿Cómo lo mirás? Bueno, a ver, pues primero que nada, yo sí creo que va a haber una gran mayoría de votos de la población joven, en el sentido de jóvenes, todavía jóvenes más que yo, de repente de 25 años para abajo, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que sí, va a haber una gran cantidad de votos de la población joven, también una gran cantidad de votos nulos por parte de la juventud. Y por supuesto, la gente que va a ir a votar, en su mayoría van a ser pues personas adultas de 35 para arriba, pues porque ya es de costumbre que siempre pues se nos ha programado en el chip de tener que votar porque toque votar y pues porque hay que hacerlo, ¿no? Al final de cuentas es necesario el voto, porque un voto nulo significaría todavía peor. Ya lo hemos oído hasta el cansancio de que definitivamente el voto nulo no es que sea la solución tampoco. Así que sí me parece que la gente sí va a salir a votar. Probablemente el voto nulo se incremente, a diferencia de hace 4 años, pero de todas formas va a seguir aumentando la probabilidad de que las elecciones se den por el voto que emita la gente. Claro, entonces, hablando, ya que tocaste el tema del voto nulo,
vos considerás que el voto nulo no es una opción No, real. no es una opción. Claro, yo Una opción. también estoy de acuerdo con eso. Creo yo que el voto nulo, más que una opción, es regalarle votos a Sandra Torres, porque entonces ya no va a haber ese contrapeso. La gente que va a votar nulo va a dejar de darle votos a personas que podrían hacerle el contrapeso a Sandra Torres. Claro. A ver, yo no es que crea que tampoco es que Sandra Torres sea la que se favorezca de los votos nulos. Al final de cuentas, desde un análisis muy personal, creo que a ella le favorece que la gente vote por ella al final de cuentas. Por ahí se especula de que ella lo que busca es el negocio de las campañas y que por eso para ella es un negocio llegar a la campaña electoral y al final de cuentas que no quede, no le importa. Eso no es cierto. Yo creo que sí le importa, siempre le ha importado y ella lo que necesita es quedar presidente para poder seguir en marcha con todas las cúpulas empresariales con las que ella ha trabajado. La verdad es que me parece ridículo que la gente la siga apoyando. Me decepciona totalmente de mucha gente que conozco que se ha aliado al partido de ella, buscando, buscando alcaldías, buscando diputaciones, incluso gente que me consta que vienen de buenas universidades, de buenas familias, queriendo aliarse con la UNE cuando la UNE ha sido uno de los partidos más corruptos de toda Guatemala, junto con el Patriota, junto con el FRG, y la verdad es que es decepcionante. Entonces yo lo que creo es que ella sí está buscando la presidencia, no creo que le favorezca el voto nulo, no creo que Sandra, digamos, pierda por el voto en contra. Yo lo que creo es de que aquí en estas elecciones se está dando algo que, que no se había visto en la elección pasada, y es que tenemos realmente una situación, digamos, desastrosa en cuanto al electorado, porque sin duda los candidatos siempre han agarrado de chiste las elecciones. Pareciera que hacer chistes es mejor que hacer campaña. Entonces me parece que esto sí es perjudicial, no solo para nosotros, sino que también es una burla a la ciudadanía, creo yo. Claro, al final del día ellos se burlan de nosotros. No todos, claro. Considero que hay gente honesta, hay gente que sí eh, entra en política porque quiere hacer un cambio. Claro, son pocos, pero sí, y si es un negocio, al final se puede hacer negocio también de las campañas. Em, claro, obviamente Sandra Torres quiere ganar. Hoy más que nunca se ve la ambición y las ganas de ganar que tiene, como las tiene también a su vez eh, Mulet. Se nota en los debates, se nota en los foros y pues lamentablemente mucha población está engañada con estos dos, porque a pesar de todo lo que se les ha sacado, la gente sigue creyendo en ellos. Por ejemplo, vamos a pasar un poco al tema de Mulet. Mulet que robó niños, que hizo adopciones ilegales, eh, que él tanto se llena la boca de lo que hizo en Haití, pero su legado que es pobreza, desnutrición, violaciones y un país arruinado. Entonces la gente sabe eso, conoce eso y aún así cree en ellos. ¿Cómo es posible esto? Lo que pasa es de que en Guatemala tenemos que entender que mientras perdure esta idea ridícula de que el Estado tiene que velar por todos nosotros, que el Estado tiene que velar por el bien común, como lo dije en el podcast pasado, el Estado no es el responsable del bien común ni tampoco de sacar adelante a la gente, sino que es uno mismo y tiene que ser la libertad y la independencia de cada persona. Mientras no cambiemos ese chip, no vamos a ir a ningún lado. Lamentablemente la gente vive en condiciones de extrema pobreza en las que pues se les convence de que es el Estado quien tiene que hacer algo por ellos, que porque pagan impuestos, que porque el Estado necesita que la gente prospere para que el país prospere. Eso no es cierto. Eh, Guatemala sin duda es uno de los países que menos recauda impuestos en cierta región de América Latina. Eso es totalmente cierto. Eh, pero no es por la falta de recaudación de impuestos que el país no prospera. Es realmente por la falta de la mala gestión y de la corrupción que se han terminado los recursos hasta más no poder
Y sobre todo los monopolios en el sentido de que pues aquí las empresas grandes siempre van a comerse a las pequeñas y que no hay una competencia libre de competir en este mercado guatemalteco. Eso por un lado. Y por el otro, también existe pues esa dependencia de que cada 4 años el candidato que ofrezca mejores cosas, pues por ese van a votar. Yo creo que Mulet es una pésima decisión. No me parece que sea la persona que necesite gobernar el país y sobre todo, no solo por él, porque yo creo que él tiene capacidad, digamos, a nivel internacional, lo ha demostrado. Lo que sucede es que Mulet tiene personas en su partido que ya estuvieron y que están actualmente en el poder y que me parece que esos financistas son los que son, digamos, peor que lo que él podría hacer como persona. El partido Cabal, al final de cuentas, se está creando con integrantes de otros partidos que ya tienen experiencia en el Congreso y que vienen siendo parte de lo mismo. Por esa razón es que Mulet no creo que sea la mejor opción para votar. Sí, exacto. Eh, pero también hay que hablar también de sus contactos y al final nosotros hemos visto que Mulet va pintando un lado, por un lado como Biden, casi que la misma campaña que usó Biden está usando Mulet, la de los lentes, la de la estrella, comenzando por luego el partido, el color del partido, todo tira una campaña como la de Mulet, como la de Biden, perdón. Y yo sí Mira, pienso que las mismas tonteras que aprobaron los demócratas en Estados Unidos van a ser las mismas tonteras que va a promover Mulet de llegar a la presidencia. sí, totalmente, no, y es lo que te digo, no es que sea por Mulet, porque, digamos, no estoy diciendo que él no tenga la capacidad. Lo que sucede es de que él se está rodeando de gente que ya ha gobernado el país y que está con otras bancadas y por lo tanto no me parece que sea la forma correcta de vender de que él es la nueva política. Recordemos que él fue embajador de Guatemala en Estados Unidos en el tiempo de Serrano Elías, por ejemplo. Entonces él tiene un perfecto conocimiento de cómo se maneja el Estado de Guatemala, totalmente, pero también ha sido parte de esa corrupción y de esos años en los que pues Guatemala sufría grandes despilfarros de dinero y por lo tanto no creo que, como les digo, él sea la nueva política, definitivamente no. Claro. Y sí, aparte también sus promesas y sus propuestas son propuestas que son, primero, irreales. Segunda, son muy estatistas. Promete regalar cosas, cosas gratis, dice, no, o sea, no hay cosas gratis que vengan del Estado. Totalmente, ahí está la cosa. Y como te digo, tanto Mulet como Sandra andan prometiendo mil y una cosas para ganarse el voto, pero a lo que voy es de que pues tanto ni una ni la otra tienen la solución. La UNE, como te repito, Sandra Torres ahorita sacando discursos de que ella no conocía a Gustavo Alejos, que no tiene nada que ver con el transurbano, que lo de la bolsa solidaria fue idea de ella y que por eso hubo incrementos para favorecer para favorecer la lucha contra la desnutrición y el progreso de las familias en Guatemala, y etcétera, etcétera. O sea, no es cierto. No es cierto, viene ella teniendo años de haber corrompido el Estado desde que llegaron sus diputados. Recordemos que Valdizón fue diputado con la UNE en aquellos años, o sea, la gente tiene que hacer un retroceso de quiénes han sido quién. Y por lo tanto, a mí, por ejemplo, no me toman el pelo. La UNE está manchada de corrupción. El Partido Cabal tiene en sus filas a personas que ya han gobernado el país y que no han hecho nada por él. Entonces no me voy por ninguno de los dos. De Sur y Ríos tengo mis dudas. Definitivamente los diputados que están actualmente tampoco es que hayan hecho mayor cosa. Se pronunciaron, digamos, a favor del préstamo multimillonario que nos tienen endeudados todavía los guatemaltecos. Y ahora dice que vamos a tener una nueva política con ella en la presidencia. O sea, son cosas que, como te repito, no tienen sentido.
eh, y muy en el fondo le estoy tirando a los partidos de la disque derecha de Guatemala, pero también le voy a tirar a los partidos de la izquierda, porque por ejemplo no confío para nada en las políticas de Semilla, de WINAC, de la URNG. Todo lo que provenga de la izquierda es malo. Empíricamente tenemos las pruebas a nivel mundial de que la izquierda no sirve. Es un daño no solo a la institución, sino que también al país entero. Y es una burla a la humanidad el hecho de pensar de que el Estado es la solución para nuestros problemas. Entonces, como te digo, como dicen los expertos y como dice nuestro gran amigo Javier Milei, la izquierda primero te rompe una pierna y luego te quiere vender las muletas para que digan que gracias a ellos puedes seguir caminando. Entonces no es cierto, ni tanto para la izquierda ni para estos politiqueros de derecha que creen que la solución es andar regalando cosas, prometiendo tonteras que no se pueden cumplir, metiendo diputados que ya formaron parte de alianzas corruptas en el pasado. La única solución es votar por partidos que no conocemos. Y por lo tanto, todo mi respaldo al binomio presidencial de Julio Clavería y de José Urrutia, con un nuevo partido. Julio Clavería pues ya estuvo en el viceministerio de Gobernación, sin embargo se salió, estuvo solamente 2 años. Fue investigado por CICIG y no encontraron nada en su contra, y por lo tanto eso me tiene convencido de que puede hacer un nuevo cambio en el país. José Urrutia nunca ha tocado un puesto público y los diputados que tiene el partido Mi Familia me parece que son una buena opción en el sentido de que nunca han estado antes en el Congreso. Entonces no son parte ni de la izquierda ni tampoco de esta alianza de partidos de disque derecha, porque como repito, un partido de derecha jamás hubiera votado por un encierro prolongado, excesivo, ni tampoco por un préstamo multimillonario que nunca vamos a poder pagar. Claro, sí, hay muchos partidos que tal vez no van punteros, pero se han definido como derecha. ¿Cómo mirás esto de los partidos y la Agenda 2030 Ok, y el comunismo? bueno, es una excelente pregunta, una excelente pregunta. A ver, pues, pongamos las cosas claras. La Agenda 2030 ya entró en Guatemala. Es un hecho de que ya tenemos años de tener cooperación internacional metida debajo de la alfombra. Es un hecho de que las alcaldías y la municipalidad de Guatemala están vinculados con la cooperación internacional. Eso viene desde hace años. Yo creo que lo que habría que hacer y lo que tendría que hacer un partido legítimo de derecha o de libertario es eh, promover, digamos, el cortar toda la cooperación internacional ahorita que existe y no dejar que entre. Si eso significa echarse de enemigos a la cooperación internacional y a la comunidad internacional, hay que hacerlo. Para eso necesitamos una presidencia que tenga los pantalones para para decir definitivamente que tenemos que hacerlo y que los ministros vayan en la línea de eso. Sí, hemos visto que la agenda está en Guatemala, claro, en los colegios, en las universidades, en las escuelas. Hemos visto que la PDH se ha encargado eh, de fomentar la Agenda 2030, que los derechos de la comunidad LGBTIQ+, que el aborto, que los ODS, y todo esto lo han metido en la educación y la gente a veces ni se da cuenta de lo que le están enseñando a sus hijos. Entonces sí, la agenda ya entró, la agenda está en Guatemala. Lo bueno es que todavía no es un problema muy grande, todavía se puede cortar de raíz. Y esperamos que los diputados y, y presidenciables que se han puesto en contra de la Agenda 2030 públicamente, de llegar a ganar o de llegar a un puesto, la saquen por una vez y por todas. Porque si no, vamos a ir por camino de Argentina. O incluso peor, o incluso peor. Yo creo que Argentina es la prueba exacta de que por más que la gente se quiera pintar las uñas de que son buenos y de que hay que trabajar por el bien común, eso simplemente nos lleva a la pobreza.
Ya de verdad la gente tiene que sacarse de la idea de que el Estado es la solución. Vuelvo y repito, eso nunca va a pasar y por eso es que defiendo abiertamente las ideas del liberalismo. Tiene que ser el individuo quien se encargue de su propia vida para salir adelante. Medidas de leyes de competencia para poder traer mercado nuevo a Guatemala. No es posible que tengamos, como lo repetía la vez pasada, dos empresas que brinden telefonía a la ciudadanía. No es posible que tengamos solo dos empresas, deberíamos tener más libre competencia de mercados. Por ejemplo, tampoco estoy a favor de la fiscalización tan rígida que tiene la SAT hoy en día. Yo creo que ese no es el camino. La recaudación de impuestos no es el camino para una prosperidad, sino que es la competencia justa de los mercados a nivel nacional y de poder traer nuevos mercados al país. Esa es la verdadera solución que tiene Guatemala a corto plazo. Claro, hay que abrir el comercio, hay que abrir la economía, hay que bajar los impuestos, hay que bajar aranceles, hay que dejar que la gente pueda trabajar, hay que crear empleo, porque las cosas gratis no funcionan. Y lo hemos visto como eh, la gente, hay una frase que dice, dale un pescado a alguien y le quitarás el hambre un día. eh, Enséñale a pescar y le quitarás el hambre siempre. O sea, la gente, si trabaja, ya no va a necesitar la ayuda del Estado. Eso es lo que nosotros queremos, avanzar como sociedad, como país, para poder crear una mejor economía. Como dijo Ronald Reagan, pienso que el mejor programa social es un empleo. No hay nada mejor que ganarse el dinero con su propio esfuerzo uno. Entonces, eso necesitamos. Pues mira, como te repito, no solo la atractividad del mercado tiene que funcionar, sino que de una vez por todas, y he repetido esto hasta el cansancio, si los partidos de derecha o de izquierda derecha no empiezan a hacer los cambios que necesitamos, vamos a seguir igual. No importa que me vendan el discurso de que están en contra de la agenda de los ODS, si no lo demuestran en el Congreso, no vamos a ningún lado. Tengo por ahí mis dudas con algunos diputados de la bancada Valor. Por supuesto, no le voy a dar ningún voto al partido Vamos. O sea, realmente estamos en una situación verdaderamente crítica. La hemos estado casi siempre, para no sonar tan repetitivo. Entonces la única solución es votar por partidos nuevos. Invito de verdad a la gente que me está escuchando a votar por el partido Mi Familia. Como les digo, caras nuevas, al final de cuentas va a ser mejor que tener expertos que ya saben cómo robar. El cierre de campaña, como lo veo, es la posible segunda vuelta podría ser entre Sandra Torres y Suri Ríos. Dudo mucho que Mulet llegue a segunda vuelta. No creo que Meme Conde tampoco suba mucho en las encuestas. Lo que han hecho es andar comprando gente en los diferentes departamentos para que los acompañen en sus giras. Por ahí pueda que saque algún voto, pero de lo contrario, no veo yo mayor solución. Villacorta no creo que levante. Tampoco el señor Giovanni Reyes, que me parece ser un académico, pero ha estado mucho tiempo fuera de Guatemala. Y por mucho que sea un académico, creo que necesitamos a alguien con una madurez de nación, más que tener títulos académicos. Creo que él podría llegar a ser un buen asesor, un buen ministro seguramente, pero deja mucho que decir también el partido en el que está. Los Sí, diputados no creo que sean los mejores calificados, tanto como él, como para acompañarlo en las decisiones que haya que tomar. Entonces aquí me voy por tirarle a todos. O sea, realmente todos no tienen una perspectiva buena. Me decían hace poco que si quisiéramos un cambio, bueno, pues entonces arman un partido. Está bien, con mucho gusto. Yo realmente voy a tratar de hacer un partido también y solamente voy a dejar que entre gente que esté con el mismo pensamiento que yo.
Y si eso me llega y si eso llega a representar a que no entremos gente que digamos que vaya a invertir millones en el partido, pues que se tarde lo que tengan que tardar. Pero no voy a permitir que entren narcotraficantes ni corruptos, que entren gente que ya ha estado en la política y que no ha hecho nada. Y tampoco voy a permitir que gente que no esté alineado con los ideales de un partido liberal entre a un partido liberal. Por mucho que la señora, que el señor tenga experiencia en lo que sea, no me va a importar, porque lo que necesito es gente que cuando yo diga, vamos para acá, realmente se lo crean. Entonces, sí está en mis metas posiblemente llegar a un partido que sea así, o si no, de lo contrario, hacer uno. Porque ya no soporto vivir en un país en el que no caminan las cosas. Soy bastante nacionalista, me gusta mi país, no me quisiera ir del país, tampoco creo que sea fácil el ir a vivirse a otro país que no sea el tuyo o que no tengas familiares, por ejemplo, ya, porque hay personas que, digamos, el papá es de aquí y la mamá es de allá, entonces se le es más fácil moverse en esos dos países, pero la situación de muchos guatemaltecos tal vez no es esa. Y también con tanto avance tecnológico que hemos estado viendo hoy en día con la inteligencia artificial, etcétera, yo me pregunto realmente en un futuro qué puestos de trabajo son los que van a ser los mejores para poder optar a tenerlos y cómo va a ir cambiando la cosa. Son situaciones que los partidos políticos deberían de estar hablando y discutiendo también y de cómo va a evolucionar el mercado de aquí a 15 años. Me gustaría que los candidatos de verdad se pronunciaran en eso y no solamente hablar sobre salud, empleo, seguridad, educación, porque vivimos siempre con la misma cantaleta. Necesitamos un partido que siente las bases de, por ejemplo, llegar a la presidencia, llegar al Congreso y de seguir en la misma línea otros 4 años con otro candidato del mismo partido. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, si mi partido llegara en 4 años al Congreso, yo esperaría que de 5 diputados que metamos, el próximo ciclo metamos 15, metamos 25 y así nos vayamos, para que haya un cambio de verdad. Y por eso mismo la necesidad de meter gente que vaya alineado con uno. Y también lo mismo para la presidencia. Si queremos que haya continuidad de cosas buenas de un partido liberal, de que de verdad se preocupe por las ideas liberales y de un mercado competitivo, pues que el presidente, digamos, del partido gane las elecciones y que llegue otro presidenciable en el mismo partido con las mismas ideas y que vaya en la misma ruta. Por ejemplo, Meme Conde es lo que pretende hacer con el partido Vamos, pero ya hemos escuchado incluso declaraciones de él que él cambiaría algunas cosas de las que ha hecho Yamatei. Y si no le tira a Yamatei, pues por lo menos él tiene sus propias ideas y quiere, digamos, gobernar él. No lo he escuchado al 100% decir de que va a continuar con todo el buen trabajo que ha hecho el presidente Yamatei a la fecha. Entonces, son las incoherencias que vemos y con las que tenemos que romper de una vez por todas. Lamentablemente, como digo, Guatemala vive en una extrema pobreza que de verdad no se la deseo a nadie. No sé por qué el capitalino tiene la sensación de que Guatemala es un país privilegiado. Nos han vendido eso. La verdad es que no. Guatemala es un desastre como país. Y por algo somos burla de muchos países a nivel internacional. O sea, no hay que irse tampoco por el lado bueno, que al final de cuentas de bueno no tiene casi nada. Y digamos, me duele decirlo, porque es el país en el que yo nací y del que soy, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Y ha sido culpa de toda esta gente que se ha querido beneficiar, llegando a puestos del Estado, corromper a las demás personas que se han querido meter y trabajar bien. Porque cuando alguien llega a un puesto público, la verdad es que se tiene que alinear a lo que dice el jefe. Y entonces ahí es en donde peligran las cosas. Tenemos que hacer un cambio y con esto cierro. Pero como te repito, Ale, yo creo que si de verdad no hacemos un giro de 180 grados en las próximas elecciones, en las que espero yo
que haya una plataforma liberal en la que podamos competir y estar, dudo mucho que este país vaya a cambiar. Y me preocupan las elecciones. Volvemos a caer en lo mismo de votar por el menos peor, como siempre. Y por eso es que es necesario hacer un llamado de auxilio. Con tantas redes sociales nos deberíamos de estar informando más. Pero como les digo, la solución tampoco es la izquierda. Tampoco. Y sí, eso es lo que se necesita realmente, hacer un cambio de verdad. Y a veces la gente también, y eso lo he dicho yo mucho, las personas critican y alegan, pero tampoco se meten. Entonces, yo sí creo que hay que meterse, hay que, eh, primero el Congreso, porque ahí es donde se sacan las leyes y se promueven agendas y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que yo considero. Y pues bueno, muchísimas gracias a los que se quedaron hasta acá. Recuerden, hoy estuvo conmigo el licenciado Daniel Díaz. Eh, Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. A mí me pueden encontrar como Alejandro Corado y a él como Daniel Díaz. Y nos vemos en una próxima. Hasta el próximo episodio.